Bueno, resulta que me manejé y me puse a hacer una ratona. Al principio había escrito todo un gran discurso y la verdad que quedó bastante mal, así que bueno, va así nomás. Ahí estoy, lo que estoy haciendo es pegar un ploteo que hice de la geometría de la ratona que vieron al principio, del perfil, y estoy llevándolo para cortarlo. Eso es un MDF de 5 milímetros y ahora lo voy a cortar con una caladora. Bueno, ahí lo elige para aproximarla y esa geometría inicial no es la final. Es una geometría un poco más gruesa de lo que va a ser la final, pero la uso para poder marcar los trozos de fenólico que tengo que cortar y asegurarme que no me quedo corto, que no me queda chico. Por cierto, abajo del video van a encontrar un PDF con la geometría del perfil de la mesa ratona, de la mesa de café. Ahora sí, con la geometría más ajustada, la paso al fenólico que había marcado antes y la vuelvo a marcar. La cinta de papel la pego para que no se desprenda, no se desprendan las laminitas de fenólico de la capa superficial que se forman como unas astillitas. ¿No? Una vez cortada la geometría, le pego el molde de la geometría exacta que quiero recortar a esos recortes de fenólico y le paso la ruteadora para aproximarla bien. Estos son unos separadores que genero para que queden los huecos esos que se veían en el medio en la foto inicial. Al principio pensé que si los pongo alineados, no los pongo alineados. Me di cuenta que si los quería poner alineados me iba a quedar mal y que lo mejor que podía hacer era ponerlos medios aleatorios y no tratar de hacer algo que no iba a lograr hacer bien. Entonces, con ese criterio me parece que terminó quedando bien. Todos los pedazos los puse en cualquier lugar y eso termina aportando un poco una estética medio aleatoria ahí del dibujo. Acá lo que pasó es que le pifié y en un lugar me quedé corto. El pedacito, ese separador, me quedó mal pegado, no sé por qué. Y tuve que agregar como un suplemento de resina que terminó quedando muy bueno. Y eso es lo que van a ver que estoy ruteando ahí. Para pegar todos los planos usé cola y además tornillos. Los tornillos quedaron todos escondidos porque la última capa que puse, digamos, no la atornillé. Le puse cola y sargentos para apretarlas nomás.
Después vino la etapa de lijado. Hubo muchísimo lijado en el proyecto. Eh, Creo que particularmente por cómo lo hice yo, en el que no me hace. Es muy difícil asegurarse con esta técnica que armé de que todos los planos queden exactamente alineados. Entonces eso te genera unos pequeños escaloncitos que tenés que lijar inevitablemente. Pero no es tan grave tampoco. O sea, se re puede hacer. Acá lo que pasó es que los fenólicos en las capas de adentro muchas veces tienen hueco porque la placa no es perfecta. Y bueno, esos huecos se traducen en agujeritos en la superficie de la mesa. Entonces tuve que recurrir a llenarlos con resina. Muchos de esos huecos llegan al otro lado. Entonces fue un canalcito por el que se escurre y se escapa la resina. Entonces le pegué como unas cintas de papel y con eso aguantó bárbaro. Me recalenté porque vieron que queda como que manchada la superficie alrededor de donde puse resina. Es como que las fibras que van hacia adentro del fenólico chupan la resina negra. Este, por más que la lije va a quedar igual. Entonces queda esa manchita. Y pensé que iba a echar a perder la mesa, la verdad. Pero bueno, después de un rato hablando con mi novia y mirándolo me convenció de que no iba a ser tan grave, que iba a quedar bien igual. Por cierto, el fenólico que estoy usando es tipo BBB, que es una bastante buena terminación superficial por afuera, y es de Eucalyptus Clear. Acá llegó el momento auspiciado. Pasa que la verdad que lijar ese ángulo interior es re difícil. Entonces agarré una botella de vino que vacía que tenía, le pegué una lija 80 por afuera y con eso le pude dar re bien. Si bien aparece una quinta herramienta acá, que es la moladora, eh, no tuvo mucho valor la verdad, porque ese sistemita de la botella con la lija lo terminó suplantando. Después de una banda de lijado,
quedó bastante lindo la combinación de resina con madera. Eso es algo que voy a usar para mi próximo proyecto, que es una guitarra que estoy haciendo ahora. Bueno, siempre queda algún huequito para atrás y ese lo rellené con cola y acerrín nomás. Todo lijado empezó en 80 y terminó en 220. En cada una le hice unas cuantas pasadas, pero básicamente que lograr llegar a 220 y ahí queda bien suavecita. Qué cosa linda de ver el ruteado. A mí me gusta pila ver ruteado. Bueno, y hasta acá llega un poco el video. El aceite de teca lo que lo embellece es tremendo. Después le paso cera de abeja y al final van a ver que están las planillas con el tiempo dedicado y el costo. Los costos están todos en dólares y bueno, no mucho más. No tengo mucho más para comentarles. Ah, sí, que las horas de edición de video me quedaron un poco cortas porque al final, después de hacer esa parte del video, tuve que agregar alguna horita más. Pero no sé, estúmela en 4 o 5 más como mucho.